Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo fin de político. Llegamos al episodio 14, que se titula 15 años de fraude electoral. Daniel, en días recientes, y esto prácticamente nos llevó toda la semana como tema, días recientes dieron, y nadie dijo nada, por cierto. Siempre ustedes lo van a escuchar de Daniel, lo van a escuchar de mi parte, pero las cosas que nosotros decimos casi nadie las dice, ¿no? Y no es por nada en especial, pero es así, la verdad es la verdad. Se cumplieron 15 años de el intento de sacar al chavismo de manera democrática a través de la construcción de un referendo revocatorio con unas firmas, con la participación electoral del año 2004. Sobre esto nosotros hablamos toda esta semana, hablamos del CNE, hablamos de la composición de ese CNE, y más importante aún, y creo que es lo que vamos a tratar el día de hoy, todo lo que vino después. El año 2004 es fundamental, y el referendo del año 2004, el referendo revocatorio de 2004, con la no salida de Chávez del poder, es fundamental para entender lo que pasó luego en toda la historia política de Venezuela en términos recientes. Esa idea de que el del chavismo se podía salir tan solo como con activar un artículo de la Constitución, porque el referendo revocatorio es un instrumento creado por la Constitución de Chávez en el año 99, de que había que recoger unas firmas y de que el recoger unas firmas y cumplir un requisito legal a ti te iba a permitir, después de presentar ese requisito legal frente a una institución confeccionada también bajo el paraguas de la Constitución del 99, como es el CNE, casi que con poder de ministerio, el CNE es casi un ministerio de las elecciones en Venezuela, te iban a permitir salir de un problema en el que ya se había convertido el chavismo para ese año. Y mira, fíjate que no, la oposición luego de eso, de los resultados de aquel año donde el liderazgo fue básicamente barrido, no recordamos más allá de Ramos Alú con su famoso anuncio de que venía el fraude, más allá de Salas Gómez denunciando que había que abrir las cajas, y fue uno de los últimos que quedó en pie, por cierto, de Enrique Mendoza desapareciendo última hora, siendo el líder principal convocante de aquel referendo, fue arrasado el liderazgo opositor, y luego entonces vinieron etapas en las que la oposición, yo lo resumo así, ya lo vamos a explicar, la oposición a veces se activaba y decía, no, hay que votar, hay que concurrir, porque si votamos ganamos y cobramos, y hay veces que decían, no, no vale la pena ir a votar porque nos van a robar y hay que deslegitimar el sistema absteniéndonos de votar y tomando la abstención militante como el método de lucha política. Bueno, Daniel, disculpa la larga introducción, No, pero es no, que no, sabemos. para nada, no, nada que culpar. Y Eh, bienvenido nuevamente al fin de político. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, compañero. Pero gracias a todos los que han permitido que ya llevemos 14 episodios de este fin de político que cada día obviamente va mejorando. 15 años de fraude electoral es la pregunta y como siempre les indico que la ñapa, que es el programa gemelo del fin de político y que va a estar en mi canal YouTube, va a ser una respuesta abierta a Robert Alonso, porque sobre este tema del fraude electoral nosotros hablamos en nuestro programa en Radio Caracas Radio y así nos va. Hicimos una mención a Robert Alonso eh, sobre todo lo que fue su labor en aquellos años de denuncia y él nos ha hecho el honor de darnos una respuesta, una carta abierta en su página web. En la ñapa vamos a hacer un intento de respuesta a esta carta abierta. Pero fíjate, yo creo que tú has dado en el clavo cuando indicas algo, porque fíjate, eh, yo creo que inclusive deberíamos cambiarle el nombre a este episodio. No deberíamos hablar de 15 años de fraude electoral. Deberíamos hablar de que hace 15 años lo que se puso en Venezuela fue la lápida sobre la gran conquista obtenida por Venezuela, la conquista más importante obtenida por la ciudadanía venezolana después de la independencia, que fue el voto. El voto universal, directo y secreto, cosa que se logró luego del derrocamiento de Medina en el año 45. Digan lo que diga y cáigale como le caiga. Eso fue un logro de Rómulo Betancourt y de Pérez Jiménez y de los militares. Así hay que reconocerlo, ¿ok? Porque eso fue el gran logro. Y la palabra revolución, que se la han secuestrado los comunistas para sí. Cosa que, bueno, revolución dijeron los ingleses que se alzaron contra el rey y le dieron todo el poder a Oliver Cromwell. Dijeron que fue una revolución.
De revolución hablaron los franceses, de revolución hablaron los estadounidenses con su independencia. Y de revolución se habló en Venezuela varias veces. Una revolución ocurre cuando se da un cambio que para bien o para mal, sea un cambio bueno o sea un cambio malo, es irreversible. Cuando queda en la conciencia, en la memoria, en la conciencia de la sociedad. En los Estados Unidos, el tema de la independencia de los Estados Unidos, el tema de la independencia de poderes, del Estado laico, de los derechos individuales, del gobierno teniéndole miedo al pueblo y no al revés. Eso es irreversible. En Inglaterra, la Revolución Inglesa, ¿qué significó? Que se acabó el poder omnímodo para un rey, nunca más un rey tirano. En Francia, ¿qué significó? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Los derechos del hombre son irrevocables. ¿Y qué significó en Venezuela la revolución democrática que hubo en el año 45, posterior al golpe de Estado? El derecho al voto universal, directo y secreto. Y eso fue tan importante que por eso es que cae Pérez Jiménez. Porque Pérez Jiménez se le hacía muy difícil evitar el voto universal directo y secreto, y cuando lo intentó evitar con el famoso plebiscito del 57, cae en contradicción filosófica, y evidentemente fue una de las tantas razones por las cuales eso se termina descosiendo. Pues nosotros nos dejamos quitar el voto universal directo y secreto, ¿ok? Porque el fraude no nació en 2004. Es que en Venezuela las elecciones han sido fraudulentas por lo menos desde los años 70 del siglo XX. Tú vas tan atrás como los años 70, cuando ya se cristalizó lo que conocemos en los libros de historia como el bipartidismo de Copey en Venezuela. ¿Tú crees que ese es el momento? Sí, te digo por qué. Porque empezaron a conocerse cuentos, ¿verdad? Y esto yo lo uno al proceso de pacificación de la guerrilla. Cuando empiezan a asimilarse estos pequeños partidos, ¿okay? Nuevos partidos, disgregados partidos, el sistema electoral se empezó a utilizar como lo que llaman ahora justicia transicional. Entonces, un sistema electoral que permitía que partidos con una votación nacional de 20,000 votos a nivel nacional tuvieran un diputado. ¿Entiendes? No había umbral. En Venezuela nunca hubo un umbral mínimo, porque si bien la representación proporcional de las minorías es algo que se utiliza en el mundo, también eso tiene un umbral. ¿Qué significa eso? Que para usted tener, en el caso de Venezuela, el sistema electoral, el cociente electoral, significaba que usted sumaba todos los votos obtenidos para el Congreso y ponte que le daban 3 millones de votos. Y tú dividías esos 3 millones de votos sobre el número de diputados electos de forma directa. Y ponte que eran 100. Entonces te daba un número. Ese número, que podía ser 300, podía ser, ponte que fuesen 30,000, significaba que cada partido que a nivel nacional obtuviera 30,000 votos tenía derecho por cada 30,000 votos a un diputado. Eso era el cociente nacional, la representación proporcional de la minoría. Eso se aplica en otros países, pero tiene... Aparte de eso, tiene un umbral. O sea, son dos cosas. Uno, ok, por cada 30,000 un diputado. Pero para que eso se materialice, tu votación tiene que ser del mínimo el 1% del total. O el 2, o el 3, o el 5, dependiendo del país. ¿Por qué? Porque tú no le puedes dar un diputado con igualdad, con 30,000 votos a un partido a nivel nacional, 20,000 votos a nivel nacional. Si ese partido rajuñó los 30,000, sacó. Entonces allí fue donde empezó la trampa, porque uno se enteraba de esto. Oye, que el partido, por ejemplo, el partido del señor fulano de tal, que se lanzó a diputado, alcanzó 28,000 votos. Entonces alcanzó 28,000 votos y no llega a los 30,000. Oye, le faltan son 2,000 votos. Pero entonces él le responde a fulano y entonces habla con el tipo tal, más cual, y le termina entonces el famoso acta mata-voto y terminan en la sala de total o en la junta electoral sumándole los votos que le faltan y lo proclaman de diputado. Eso pasó varias veces en Venezuela. Estamos hablando, Daniel, antes de la llegada de Chávez al poder. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX.
Estamos hablando que son cuestionables, por ejemplo, el curul que ganó el señor Pedro Tinoco es un curul cuestionable. No alcanzó el mínimo de votos. No llegaba al No cociente. llegaba. Como no llegaba Bureli Rivas. Como no llegaba, como más de una vez no llegó Gonzalo Pérez Hernández. No llegaban a los votos. Se los sumaban en el CNE. ¿Para qué? Ah, bueno, no, porque para sumar las cosas. Entonces aparecían hace poco tarjetas y era un negocio tener esa tarjeta. Y aquí cualquiera te sacaba una tarjeta y se lanzaba por su cuenta. Y había personajes famosos por eso. Bueno, este señor Gonzalo Pérez Hernández con el MIN era uno. Estaba el señor Leonardo Montiel Ortega, que sacó un partido llamado Morena, por cierto, en su momento, como el de AMLO. Hubo este señor de Organización Renovadora Auténtica, el evangélico Godofredo Marín. Pero ese era otro que no alcanzaba el umbral y entraba. Y cosas como esa y cosas peores llegaron a ocurrir. Y fíjate que ya de por sí el sistema, o sea, sin esa trampa que tú decías, ya el sistema estaba premeditadamente hecho para que las minorías tuviesen representación. Es decir, porque con el tema del sistema mixto, donde tú elegías a representantes, una parte, un porcentaje era de manera nominal y otra parte de manera por lista cerrada. Bueno, aunque esto fue adelantando un poco la historia, el sistema mixto se impone creo que es en los 90, en el 89 creo que se impone el sistema mixto, porque antes era pura lista, antes todo era lista, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema electoral planificado para que hubiese muchos partidos en el Parlamento. Ojo, obviamente todos no iban a tener la misma representación, pero a todo el mundo se le daba su cuotica. Y ese era más o menos el esquema de país que había en esa época, no solo en el Parlamento Nacional, sino ese es el esquema de país que deviene después de Punto Fijo. Es un país donde se dice, hay petróleo, es un país donde el petróleo puede amortiguar conflictos y ¿qué vamos a hacer? Mantener las expectativas de todos los sectores de la vida nacional que tienen más o menos representación importante satisfechos. Vamos a tener a todo el mundo calmado, con base en el ingreso petrolero, y eso se traslucía perfectamente en las bancadas parlamentarias. Pero llegó Chávez y la cosa es peor, porque Chávez metió, número uno, primeros strikes de la constitución del año 99. Número uno, se acabó, como los partidos eran malos, y de verdad los partidos estaban muy mal, los partidos tradicionales en Venezuela, se acabó con los partidos políticos en la Constitución, y ahora se habla de organizaciones con fines políticos. Eso es lo que está en la Constitución. Número dos, se puso a votar a los militares. La Constitución del año 99 metió un problema, hablando de revoluciones, y es una revolución también, que no ha sido calibrada. Nadie habla de esto, Daniel. Año 99 los militares son incorporados en el proceso directo de decisión política, porque son llamados a votar. ¿Cómo tú vas a echar atrás eso? Eso yo creo que una vez lo hablamos con Diego Bautista Urbaneja. ¿Cómo tú, después que le das el derecho adquirido a los militares, de que pueden ir a pronunciarse en las urnas de votación, les vas a decir el día de mañana, pidiéndole que no sean deliberantes políticamente? No, es que, ok, no sean deliberantes políticamente, pero siguen teniendo derecho a votar. Ahí hay una línea roja que se cruzó y es un problema, ¿no? Número 3, las leyes electorales, de procesos electorales que vinieron después y todo lo demás, el tema de la polarización que armó el chavismo incluso, y que bueno, que desde la oposición se abordó con el tema de una coalición unitaria, que primero fue la Coordinadora Democrática y que luego tuvo expresión electoral con la MUT, después ha sido el Frente Amplio y todo lo demás, ha llevado incluso a que el sistema venezolano sea por omisión o por acción mayoritario. O usted es chavista del PSUV o usted está metido en la MUT. Las opciones que no están metidas en la MUT electoralmente fracasan. Y esta es una enseñanza de estos 20 años. O sea, no hay manera de que... Por eso que el cuento de las terceras vías, el cuento de los partidos de centro, de que van a agrupar, eso no prospera en Venezuela porque de hecho, por diseño institucional, por constitución y sobre todo por las leyes electorales y por la propia práctica política, en medio de la polarización, no tienen manera de prosperar, ni van a prosperar. Olvídense de estamos unidos, olvídense de todo eso, nunca va a prosperar en Venezuela porque no hay manera, porque todo está metido en un mismo saco. Entonces, ¿qué ocurre? Porque nos fuimos del año 2004, nos fuimos del tema. Que fracasado la estrategia del año 2001, 2002, donde, bueno, se pensaba que con las marchas, luego se pensaba que con la insurrección militar, luego se pensaba que con los paros empresariales y todo lo demás, se podía sacar a Chávez. No, llegamos al llegadero y la vía es electoral. El año 2004 fue terrible, Daniel, porque yo recuerdo que en las elecciones del año 2004, con el referendo revocatorio, los firmazos, reafirmazos, que pusieron a la gente a correr para allí y para acá, mira, la sensación en la madrugada de la gente ese día era como si se le hubiese muerto un familiar. Y lo digo por mi mamá. Mi mamá cayó en cama un mes.
la primera semana fue como una depresión. Mi mamá, que nunca ha estado deprimida, mi mamá cayó en cama y mi mamá no se podía parar de la cama porque la certidumbre que tenía el opositor promedio en Venezuela sobre que Chávez no iba a estar el 16 de agosto en Miraflores era absoluta, Daniel. Nadie dudaba que Chávez iba a salir. Y luego, bueno, entonces lo que hemos venido y lo que creo que hay que rescatar a grandes rasgos como gesto importante después del 15 de agosto del año 2004 es que lo que ha venido es una cosa errática. O sea, no ha habido nunca una línea de conducta consona con la razón, consona con la lógica en la oposición venezolana. Porque es lo que te digo, hemos ido a momentos donde, contra toda evidencia de que van a producirse elecciones justas, la oposición va a inscribir candidatos y participa, y otros momentos donde con las mismas condiciones que participa dicen, bueno, entonces no participamos. Y en eso hemos vivido nosotros 15 años después, ¿no? Eso es lo que se ha impuesto. Y yo creo que el gran análisis, adelantándonos a la conclusión del episodio, es que no parece que con el instrumento constitucional del año 99 y con las leyes electorales que tenemos nosotros, se puede hablar de elecciones justas en Venezuela. Ya en medio de todo esto hay, y sobre esto va incluso la respuesta, Robert Alonso, que tú vas a hacer, pero hay incluso información que el propio Robert Alonso, la gente de Data, todo han dicho sobre el hecho técnico, ni siquiera sobre las condiciones de si la Constitución permite o no, no, sobre el día D, o sea, el día que tú vas a votar, que parecen arrojar evidencia desde el año 2004 de que todas las elecciones tienen irregularidades en Venezuela, desde el punto de vista técnico, no son fiables, ninguna. Lo que pasa es que, bueno, tú no le puedes decir esto a la gente porque la desestimulas electoralmente y la mandas a la depresión como le pasó a mi mamá, pues. Pero la verdad es la verdad a veces y cuesta asumirla, ¿no? Bueno, pero y es ahí donde está entonces el gran problema. Teníamos una dirigencia opositora. ¿Qué pasó? Nos abolieron el voto. O sea, el voto universal, directo y secreto fue abolido. Porque cuando te hablan de voto universal, ¿qué significa eso de voto universal? Todos votan, todos. Todos los mayores, todo el universo mayor de 18 años. Independientemente de su raza, de su origen social, todo el mundo vota, 18 años en adelante. Voto universal directo, es decir, que usted, su voto cuenta para elegir al cargo del que se trata. No es que usted escoge a una persona para que esa persona después vaya al Congreso y escoja al presidente. No, usted vota por el presidente. Secreto, porque el voto es suyo, usted no lo tiene que revelar. Nadie lo puede saber. Eso se abolió en Venezuela. Eso se abolió, porque para empezar el voto no existe. El voto como tal, el voto, o sea, hablando en términos físicos, eso no existe. Lo convirtieron en una cosa electrónica, que es prácticamente como disolverla. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú preguntas en el título de este episodio, 15 años de fraude electoral. Bueno, ya te digo lo primero. Número uno, 15 años de abolición del voto. Y dos, no es 15 años de fraude electoral, es 15 años de fraude político, 15 años de engaños, 15 años de estafa. Porque esa dirección política sabía lo que estaba ocurriendo y aplicaban el argumento que tú, en efecto, acabas de asomar. Aquí la argumentación era que no se le podía hablar a la gente, que sí, que el sistema era fraudulento, que el sistema era terrible, pero que nosotros éramos minoría. Y que había que seguir votando. Y que iba a haber un momento en que el descontento iba a ser tanto que iba a ser imposible y ese sistema electoral se les iba a voltear. Y que eso ocurrió en el 2015. Bueno, que por supuesto, tú permitiste del 2004 al 2015, le diste 11 años a los tipos, no solamente para hacer fraude electoral, sino para acabar con la institucionalidad. Y en efecto, cuando fuiste mayoría y el sistema te lo permitió, los tipos tenían todo el poder en la mano para pisarte como una cucaracha, y aquí estamos ahorita. Entonces, ¿de qué se trata este fraude? De que los tipos le dicen a la gente, no, hay que votar por encima de todo, no puedes abandonar los espacios, no importa las máquinas, el voto es tuyo, no, eso es secreto, eso es mentira, eso nadie te lo ve, etcétera. Todos esos cuentos, esos chascarrillos. Y lamentablemente, y yo lo tengo que decir como copartícipe que fui de procesos electorales, porque yo estuve en casi todos los procesos electorales desde el año 98. Yo cuidé votos en el año 98, luego me desactivé y solamente voté.
pero no hice campaña ni participé como miembro de mesa, sino hasta el 2004, 2003-2004, cuando empiezan los firmazos y toda esa cosa, ahí yo me reincorporo. Luego, en todos los procesos electorales. Yo cuidé voto, inclusive, cuando no había quien fuera a una mesa, cuando los propios partidos jugaban para atrás. Porque en el año 2006 no había quien cuidara la mesa donde yo votaba y yo fui y me presenté, a pesar de no ser el Nuevo Tiempo, porque no había quien yo cuido la mesa. Yo cuidé mi mesa y allí estuve. Y fui testigo de lo que ocurría. Y me di cuenta de que el fraude era una cosa, todo ese tiempo, era una cosa escalonada y estructurada a todo nivel. Y no era, y es ahí donde está el error de muchas de las personas que han denunciado el fraude todos estos años, que se concentran en las máquinas. Y sí, las máquinas son el factor fundamental de abolición del voto, porque convirtieron un hecho físico en un hecho electrónico, que es decir, nada. Sino que además de eso, había el amedrentamiento en los alrededores del centro, la utilización de la Fuerza Armada como herramienta, brazo en armas del partido de gobierno, el retraso adrede de las votaciones para favorecer a determinada tendencia, la utilización de los funcionarios del CNE como autoridades por encima de la autoridad de la mesa, que es el presidente de la mesa. Esa es la autoridad máxima, dice la ley electoral. Se inventaron unos cargos que no aparecían en ninguna parte de la ley, como el coordinador del CNE, y ese es el que decidía si se abría o no se abría la mesa. El despliegue de recursos que se hacía a la luz y a la vista de todo el mundo, donde te compraban al Plan República con comida, con bebida, con atención, con todo aquello. O sea, eso uno lo vio. La cuestión de la utilización de los recursos públicos para la movilización de votantes, la persecución de beneficiarios de las misiones del gobierno para obligarlos a votar. Y luego llegaron a una cosa peor, que allí fue donde yo dije, bueno, aquí no hay manera. Y fue cuando yo me dije a mí mismo, que fue cuando dejé de cuidar mesa. Yo dejé de participar cuidando, inclusive yo fui instructor de testigos de mesa. Hasta eso me ocupé yo. Y llegó un momento que yo me di cuenta, yo dije, es imposible ganarle una elección a esta gente. Y si las ganamos, después de que han hecho todo lo que han hecho, no las van a respetar. Yo caí en cuenta de eso, después de las primarias de el 2012. Porque cuando se tuvo que salir a quemar los cuadernos, porque que se iban a agarrar, iban a saber quiénes eran, los que habían firmado y tal, yo dije bueno, pero un momento. Nosotros aceptamos ir a unas primarias con las máquinas con las cuales el régimen ha hecho el fraude todo este tiempo. Y los dirigentes salieron a quemar los cuadernos. ¿Cómo puedo yo como ciudadano verificar que esas máquinas que le contaban los votos al chavismo no se lo volvió a hacer, escogiendo a través de esas máquinas quiénes son los candidatos opositores? Y ni siquiera lo puedo auditar porque quemaron los cuadernos. Y ahí yo empecé como a ver las cosas distinto. Y dejé de cuidar mesa porque decidí salir las cosas. Y cuando ocurrió el robo a Capriles, yo estaba en el comando, en el centro operativo, donde se recibían todos los datos del conteo rápido, que llamaban, de todo el estado Vargas. Yo la tengo que nombrar. Ahí estaba, al mando de eso estaba la que era la jefa de la oposición en aquel momento en Vargas, que era Fabiola Colmenares, candidata a la alcaldía en aquel entonces. Y yo recuerdo cuando están llegando los números, llegan los números, y cuando empezamos a ver los números que están llegando, cuando empezaron a ver, dijeron, estamos ganando, porque superamos, o sea, unos centros donde siempre se perdía, se estaba ganando, por lo tanto la tendencia era pensar que se estaba ganando. Y yo veía a todo el mundo celebrando, y tú te acordarás el día de esas elecciones, todo el mundo estaba celebrando, se ganó. Y yo me acuerdo que hubo una gran pelea conmigo, porque yo decía, no lo veo. De hecho, recuerdo claramente a Juan Guaidó
estaba allí diciéndome, ganamos, yo quiero que tú me digas, tú que has cuidado esta escuela todo el tiempo, ¿desde cuándo aquí no se ganaba? En la escuela Eugenio María de Hostos del bloque Morocho de 10 de marzo. Y yo le dije, nunca se había ganado. Me dijo, entonces, ¿cómo me vas a decir tú que no estamos ganando? Sí, pero faltaba un pedazo, el de que te reconocieran el triunfo. Eso. Y yo le dije. Y salió la Matacopleros, Daniel, y ahí, desde ahí es famosa la Matacopleros, que se llama Tibisay Lucena, ¿no? Y yo le dije, yo no estoy diciendo que no tengamos más votos. Yo lo que estoy diciendo es que ese no es el problema. El problema es que no nos van a reconocer la victoria. Y para eso no nos preparamos. Y yo ya desde ese momento, yo dejé de pensar en el hecho electoral, en cuidar los votos, en el 1 por 10, en la operación Galope, en la operación Satélite, en la operación Mosca, y empecé a pensar en la operación Guerrilla, para cuando nos robaran. ¿Qué vamos a hacer cuando nos roben? ¿Dónde vamos a prender? ¿Dónde vamos? ¿A quién vamos a quemar? Y yo me monté en eso. Estoy hablando del año 2014, 2013. Yo me monté en eso y me lo creí y armé un equipo. Dije, no, yo estoy convencido que nos van a robar, porque yo tengo 10 años viendo cómo nos roban. Y como tenemos más votos, los tipos no les va a quedar más remedio, porque además de eso, para los que no se acuerdan, en el 2013 había un convencimiento general de que Nicolás Maduro no daba la talla como candidato. Se sentía la ausencia gigantesca de Chávez, que Chávez en campaña era una cosa gigantesca. Se sentía que Capriles se había convertido en un demonio que insultaba y se burlaba y todo aquello, y había una sensación en la calle de que era imposible. Los propios chavistas en las mesas, te llegaban así y como que te decían. Pero lo que ha ocurrido, Daniel, y fíjate, estamos hablando de hitos particulares. Por ejemplo, más hitos. 2006, Manuel Rosales fue, le dieron una revolcona en las presidenciales. En esa elección, por cierto, Henry Ramos Alum no participó, no, Acción Democrática no participó. 2008 vinieron unas elecciones regionales donde una oposición que parte de ella ya había participado con Manuel Rosales y otra que llevaba como 3 años sin participar, a la que encabezaba, por cierto, Henry Ramos Alú y Antonio Ledesma, que ya tenía Alianza Bravo Pueblo, decidieron ponerse de acuerdo y decir, bueno, no, vamos a participar porque no queda de otra. Y eventualmente se vendía como mantra eso que tú decías. El chavismo es mayoría, pero eventualmente lo va a dejar de ser. Y lo importante, y aquí viene una tesis, es irle arrebatando espacios de poder. Vamos a acumular espacios. Y entonces, en esa tesis, se le fue la vida a la oposición. 2010, elecciones parlamentarias, lograron hacer un acuerdo unitario, se hizo la famosa unidad perfecta, sí se ha logrado. Otro gran mito político venezolano que hay que romper, que es que no se ha podido salir del chavismo porque no hayan existido momentos de unidad perfecta electoral entre la oposición. Sí se ha logrado, y eso no explica el por qué En el 2015 se logró. Y en 2015 se volvió a lograr, no era la primera vez, porque hay gente que dice, no, que en 2015 porque se pudo. En 2010 ya había unidad y en el 2008, salvo algunas alcaldías o gobernaciones, muy pocas, había unidad. En 2010 no, Omar, en 2010 no hubo unidad. No hubo unidad para ti. No, porque en 2010 Leopoldo López, por cierto, rompió la unidad presentando una plancha fuera de la unidad al Parlatino. Yo ni recordaba eso. Claro, donde las cabezas, y había otro opositor grandísimo y súper fuerte que se presentó solo en una lista al Parlatino, que fue Escarrá con el partido Opina. Sí. Y se presentó una lista alternativa al Parlatino que presenta Leopoldo López, donde las cabezas de esa lista eran mi querido amigo Milos Alcalay y mi no querido ni amigo Julio César Pineda. Ya lo recuerdo, sí. Y mira, allí iban varios personajes y bueno, y eso ocurrió lo que ocurrió. Pero yo lo que te digo, Neymar. Pero fíjate una cosa. Nosotros convivimos todos estos 15 años con la idea de que, ok, número uno, el chavismo es mayoría, no hay manera. Hay que aguantarse que el chavismo es mayoría, hay que acumular espacio.
va a llegar un punto, como tú dices, esa teoría llevaba a un paso 2, que va a llegar un punto en que por las contradicciones internas, por los problemas económicos, eso va a colapsar y lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a poder acceder al poder porque vamos a ser mayoría. Lo que ellos son, nosotros lo vamos a sustituir. Ese punto nosotros no sabemos cuándo se produjo. Efectivamente, Daniel, hay demasiadas sospechas. Desde el propio año 2004 hay denuncias en la UCB, hay unos estudios de data. Esos son los estudios técnicos, más allá del sistema político y de las cosas fuera de lo técnico que tú has comentado. El amedrentamiento de los centros, que no es nuevo, aquellos eran los círculos bolivarianos, después fueron los colectivos, las patrullas electorales, todo ese cuento. Además de Chávez con el tema de la publicidad en televisión, los medios que no le daban cancha a los candidatos opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, nosotros llegamos a un punto en el que logramos, 2015, romper ese cuento. O sea, mira, en 2015, bueno, en 2013 con Capriles, lo que pasa es que Capriles luego dijo que no, que sí, que no. En 2015 no hubo duda más de eso. En 2015 la oposición logró que el CNE, imagínate, así sería el tema, el CNE le reconoció el triunfo electoral a la oposición. ¿Y qué es lo que descuidó la oposición como tema principal? Ya tú lo habías dicho. Que llegado un momento en el que electoralmente ellos no fuesen potables, en que el fraude electoral incluso no les diese para maquillar números al final de la elección, los tipos iban a ser capaces de robarse la elección, pero ya en fase ejecutoria, es decir, cuando los que supuestamente están llamados a ocupar los puestos fuesen desconocidos en funciones, bien sea alcaldes, gobernadores, y ocurrió desde los diputados fue uno y lo estamos viviendo, pero aquí ya ocurrió, la gente se lo olvida. Ya desde el año 2010 ya había una primera clarinada. A Ledesma le han quitado las competencias, a la alcaldía metropolitana. A los gobernadores les quitaban los presupuestos, el famoso situado constitucional. No llegaba, yo recuerdo a Capriles siendo gobernador de Miranda en el primer periodo, ya lloraba por el presupuesto. O sea, eso no es nuevo. Entonces, ya eso nosotros lo teníamos enfrente de las narices y no nos dábamos cuenta porque seguíamos, y aquí voy con el cierre, el problema electoral en Venezuela es que nosotros los venezolanos y los opositores sobre todo hemos querido creer en algo, porque decimos, bueno, si no podemos de esta manera y no podemos de la otra, necesitamos poder de alguna manera. Y como no tenemos, porque la verdad es que la oposición en 20 años nunca se ha armado en Venezuela, ni se ha planteado, tú hablabas de la guerrilla, nunca se ha planteado, por ejemplo, montar una lucha insurgente, revolucionaria en las montañas de Caracas y en la sierra de Coro, ni nada de eso, ni revivir los 60, ni los 70. Lo que le ha quedado a la oposición es decir, bueno, no, hay que derrotarlo con votos, porque además es lo menos costoso, es lo menos traumático. Ahora, la pregunta es, ¿el mundo de los deseos tiene cabida en el mundo de la realidad? Yo puedo querer muchas cosas, yo quiero ser millonario. El problema es que la realidad te demuestra, va a lograr. Que la realidad Daniel, que electoralmente parece que desde el modo incluso técnico, el modo jurídico, todo está armado, e incluso para cuando tú superas todos esos obstáculos, no haya manera de ejercer el poder a través de la vía electoral. O sea, no hay manera de llegar, pues. Porque si lo ganas, te lo arrebatan. Hay gente, Daniel, y con esto cierro, que no ha aprendido esta lección. He asistido a presentaciones públicas tan temprano o tan, ¿sí? Tan temprano y tan tarde a la vez como este mismo año, que todavía te dicen, no, pero miren el ejemplo de 2015. Tuvo unidad perfecta en la oposición, donde todo el mundo votó, se hizo la tarea y se ganó y se pudo sacar la asamblea. Y la gente le dice siempre en estas conversaciones públicas, pero ¿y cómo me explicas que la asamblea no la dejen ejercer? No, no, eso es porque hemos descuidado y no hemos acompañado a los diputados, porque hay que ejercer presión. ¿Tú crees que el tema es de presión? El tema es de que no se ha votado. Aquí se ha votado de más, porque eso es lo otro. Chávez creó una ficción democrática, ya vamos para allá, sí, donde aquí votar y votar cada 6 meses era democracia. Y esas elecciones al final no eran elecciones, eran refrendar permanentemente la voluntad de Chávez. Y en esa ficción hemos vivido nosotros no 15, sino 20 años. Mira, ya para concluir, yo te digo algo. Yo caí en cuenta, te decía, en el 2013, yo dije, como nos van a robar, hay que prepararse para eso. Porque pensando marxistamente, estaban las condiciones dadas para que ocurriera lo que en efecto ocurrió, que fue una insurgencia popular. Yo vi esa insurgencia. La primera vez que a mí me intentan matar fue la noche, pues las elecciones fueron el 14 de abril, y la noche del 15 se convoca el gran cacerolazo. Y esa noche yo salí a recorrer el estado
junto a mi equipo. Yo en aquel entonces estaba en la política. Salgo a recorrer el estado con mi equipo y me encuentro con que el llamado que había hecho Capriles a tocar cacerolas, la gente lo convirtió en un llamado a la calle de noche. Eran las 8 de la noche y por primera a mí se me salieron yo te tengo que confesar, a mí se me salieron las lágrimas en el puente de la lucha de Catealamar. Luego de yo haber hecho política desde los 18 años, yo nunca había visto una reacción popular en contra del chavismo de noche en el estado Vargas de la forma en que lo vi. Y cuando yo llegué, y yo venía desde Las Salinas, casi desde Carayaca, recorriendo, y cuando yo llego al puente de la lucha, después de haber visto todo lo que vi de la gente en la calle tocando cacerolas, pegando gritos y diciendo y pasando de noche todo lo que pasaba, yo dije, esto se fue. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que entonces vino la arremetida, no estábamos preparados para esa arremetida, esta gente salió a dispararle a los que protestaban, no había cómo responderle, la Fuerza Armada no salió a la calle a proteger ese triunfo, por cierto, se le dejó todo eso en manos, porque fue una reacción espontánea. Y ahí lo que ocurrió y lo que debió haber ocurrido es que nosotros debimos haber estado preparados para ese momento. Yo me di cuenta cómo los líderes de cada sector estaban en la calle, porque uno los veía. Yo me acuerdo que yo pasaba por la esquina de Pachano en La Guaira y veía la gente caceroleando, y cuando bajé el vidrio veía cómo estaba la secretaria juvenil de AD, el secretario juvenil de COPEI, el compañerito aquel, y estaba la efervescencia en la calle. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Que volvimos, como nos abolieron el voto, volvimos al año 45, donde se le prometió a la gente que a través de un acuerdo de caballeros le íbamos a abrir las puertas a la democracia. Y no se preocupe, va a haber voto universal, derecho y secreto, pero primero vamos a escoger al último presidente por el viejo, ¿no? Y después poco a poco, gradualmente, vamos logrando las cosas, no se preocupen. Cuando se dieron cuenta las fuerzas políticas y la juventud militar que esa promesa era mentira, que el viejo régimen se negaba a morir y que el nuevo no acababa de nacer, se dieron cuenta de que estaban las puertas cerradas a la democracia. Y cuando se cierran las puertas a la democracia, lo único que queda es la insurgencia. Si nosotros hubiésemos entendido eso en 2013, no estaríamos aquí. Aquí se pudo evitar que Nicolás Maduro asumiera el poder. La cobardía de Capriles no lo permitió. Digo cobardía para hablar bien, porque si me pongo a hablar mal, me puedo referir a las acusaciones sobre Odebrecht. Y acuérdate, hablando de unidad dentro de la oposición, y nos vamos, acuérdate lo que significó el año 14, donde una parte de la oposición dijo, no, ¿cómo van a salir a protestar? Y entonces María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma eran Chucky, eran Chucky, porque no son unos locos, son unos desfasados. Bueno, claro, porque entonces aquí con el cuento y el miedo de que viene un derramamiento de sangre, aquí no viene un derramamiento de sangre. Aquí no se está llamando un derramamiento de sangre, se está llamando a parar el derramamiento de sangre que empezó en el 98. En tal sentido, yo lo que te digo, Neomar, como conclusión mía de este episodio, es que si volvió el país a las condiciones de no democracia del 45, lo único que le queda a los demócratas es entender que lo que deben construir no son negociaciones en una mesa para que te regalen tu derecho a votar, ni tu derecho a vivir en libertad, ni tu derecho a tener democracia. Lo que hay que construir es la salida insurreccional para derribar a esta gente. Que no es para hoy, que esto no todavía, que esto es muy largo, eso cuesta mucho, que tengo que dejar la comodidad de mi camioneta blindada y de mis zapaticos Ferragamo y de mi traje Armani y de mi restauranzote y todas esas cosas. Ah, bueno, mire, lo lamento, pero si hay un dirigente que no esté dispuesto a entender de que el camino de las elecciones con el sistema chavista es imposible para construir unas elecciones libres, si no lo entienden, perderemos lo que queda. Seguirá esta gente eternamente y construirán otra cosa a la cual llamarán democracia y algunos se lo creerán. Yo renuncio a creer en ese modelo de supuesta democracia. Yo creo que resumo bien el episodio diciendo, nos robaron el voto, queremos votar, quiero votar y yo estoy seguro que tú también votarías, Daniel, pero cuando las elecciones sean reales, o sea, cuando aquí sale y se ventila en la opinión pública, no, que se están cuadrando unas elecciones, yo digo adiós, gracias, ojalá fuesen unas elecciones. El problema es que, dado todo este recuento que nosotros rápidamente hemos hecho el día de hoy, bueno, a nosotros nos permite rastrear
algunos elementos que nos dan a pensar que bajo este sistema electoral es imposible pensar en una elección, lo que se conoce en cualquier parte del mundo como una elección libre, una elección justa. Eso no es una elección, es la simulación de una elección. Y simulaciones de elecciones, mira, hasta Cuba, pues ahí terminamos, porque si me pongo a nombrar países, Cuba es el mejor ejemplo. Entonces, esa es la conclusión, hay que rescatar, sí, el voto, hay que rescatarlo, ya veremos, pero no es tan fácil rescatar el voto, amigos míos, como llegar a un acuerdo en una mesa donde no, el tema es el candidato, es que Maduro, lo que hay que dejarlo ser candidato para que ellos accedan, es que ese no es el problema, es que hay todo un sistema, como les hemos dicho, que está desde el ordenamiento jurídico hasta las condiciones objetivas existentes el día de la elección, el día previo a la elección, con la campaña, todo lo demás, con la selección incluso del candidato de oposición, que ese es otro tema. Si nosotros hemos podido elegir nuestro candidato libremente en estos 15 años, pues el que nos han condicionado, el peor, el menos malo, el que no han dejado elegir, porque el que no está inhabilitado, el que tiene partido, el que tiene músculo financiero, otro tema, ese es otro tema. Que nos dejen que todos puedan participar y podamos seleccionar en una primaria quizás o lo que fuere, en un acuerdo, pero donde participen los ciudadanos, cuál es el candidato, no el que pongan, no es eso de que, no es como Henry Falcón, no, que va a hacer lobby, que no, porque él es el mejor, porque él tiene acuerdos con el chavismo y que representa una parte de la oposición. ¿Y quién eligió a Henry Falcón? Si a mí no me gusta Henry Falcón, por ejemplo. Pero bueno, ese es el tema, rescatar el voto, porque no existe democracia como tal en términos electorales en Venezuela. Es una ficción democrática. Nosotros nos vamos por hoy en este episodio de Fin de Político. Los esperamos en La Ñapa de Daniel Lara. Vínculo, link al canal de Daniel Lara abajo para que vean La Ñapa también, vean la continuación, la partecita final de este Fin de Político. Les recordamos que estamos en Patreon. Daniel Lara está en patreon.com/delaraf. Mi cuenta de Patreon, patreon.com/neoadolfo, para que nos apoyen a seguir trabajando en estos contenidos y para que además vean en primicia exclusiva todos los sábados de temprano estos episodios de Fin de Político y no tengan que esperar hasta el domingo en la tarde para verlos. Bueno, queridos amigos, hasta un próximo Fin de Político.